Comenzaremos con la definición de lípidos. Estas son biomoléculas comúnmente conocidas como grasas o aceites con una gran cantidad de funciones en el organismo. Una característica importante es que son no polares, o sea, insolubles en agua. También debemos resaltar que es una gran fuente de energía, ya que nos van a proporcionar 9 kilocalorías por cada gramo consumido y se van a almacenar en los adipocitos. La composición de los lípidos. Estos son biomoléculas formadas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, que se integran formando cadenas alifáticas, también conocidas de cadena abierta, o aromáticas, que contienen un anillo de benceno o alguna variante de él. Otros elementos que también pueden estar en los lípidos son el fósforo y el nitrógeno. Ahora vamos a hablar de las funciones de los lípidos. Son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce entre 9 y 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación. A nivel tisular, el gran depósito de triglicéridos constituye el tejido adiposo, donde también sirven de aislante térmico. Otra función igualmente importante de los lípidos es la de ser constituyentes de las membranas biológicas o plasmáticas. La estructura básica de estas membranas es una bicapa lipídica formada por fosfolípidos. El colesterol también es la molécula base para la síntesis de diversas hormonas, mineralocorticoides, glucocorticoides, estrógenos y andrógenos, implicados en diferentes acciones del metabolismo. El ácido araquidónico, un ácido graso de 20 carbonos y 4 dobles enlaces, es la base para la síntesis de prostaglandinas, que controlan la presión arterial, contracción del músculo liso y la inflamación, leucotrienos, que contraen el músculo liso, especialmente el de los pulmones, y tromboxanos, que controlan la agregación plaquetaria y la contracción del músculo liso. También hay lípidos que funcionan como segundos mensajeros dentro de las vías de señalización celular, como por ejemplo el diacilglicerol, que funciona como un activador de la proteína quinasa C. El factor activante de plaquetas promueve la agregación y degranulación plaquetaria. Adicionalmente, los fosfolípidos proveen la superficie activada para que pueda sintetizarse la malla de fibrina, característica de la última etapa de la coagulación. Muchas gracias, compañera. Ahora hablaremos sobre la clasificación de los lípidos. Para ello podemos dividirlos en dos grupos: los saponificables, que poseen al menos un ácido graso dentro de su estructura y debido a esta propiedad pueden formar jabones cuando este ácido graso entra en contacto con el calcio, y por otro lado tenemos a los insaponificables, de los cuales hablaremos más a fondo en unos momentos. Mientras tanto, hablaremos más sobre los lípidos saponificables. Son un grupo que a su vez se subdivide en lípidos simples, que son neutros, es decir, no poseen carga, y están compuestos por ácidos grasos unidos a un glicerol o alcohol. Por otro lado tenemos a los lípidos complejos, que son polares y los cuales sí poseen carga. Ahora, hablando un poco más sobre los lípidos simples, estos, si sus ácidos grasos están unidos a un glicerol, estamos hablando de los glicéridos, de los cuales podemos tener como por ejemplo a las grasas y a los famosos aceites. Por otro lado, si los ácidos grasos están unidos a un alcohol, estamos hablando de los séridos, de los cuales podemos ejemplificar a las ceras de abeja, a la linolina y a la cera de carbanoa, obtenida de una planta brasileña. Pero, ¿qué hay de los lípidos compuestos? Estos a su vez se subdividen en otro par de grupos. El primero de ellos es los glicerolípidos, que podemos encontrar en la membrana celular, siendo la molécula lipídica de los fosfolípidos. Por otro lado, tenemos a los esfingolípidos, que son muy importantes para varios procesos celulares, y este grupo a su vez lo vamos a subdividir en tres. El primero de estos tres se denomina la esfingomielina, que nos recuerda a la vaina de mielina encontrada en las neuronas. Este compuesto es muy abundante en el tejido nervioso y no se encuentra en las plantas. El segundo de los grupos se llama cerebrósidos, que componen a la membrana celular de tejidos
de células musculares y de células nerviosas. Y finalmente, el grupo de los gangliósidos, que es muy importante para el reconocimiento y la comunicación celular. Lípidos insaponificables. Pertenecen a esta categoría aquellos lípidos que no poseen ácidos grasos dentro de su estructura. Debido a esta propiedad, no pueden formar jabones, es decir, no son saponificables. Tenemos a los isopronoides. Este grupo está integrado por una amplia variedad de compuestos naturales, aceites esenciales y sobre todo las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Tenemos después a los esteroides, que son derivados del esterano. Este grupo está conformado por el colesterol, que a su vez es precursor de casi todos los esteroides, entre los que se encuentran la vitamina D, los ácidos biliares, las hormonas sexuales y algunas hormonas metabólicas como el cortisol. Después tenemos a los eicosanoides, que son compuestos derivados de los ácidos grasos eicosanoicos, formados por 20 carbonos, principalmente el araquidónico. Comprenden compuestos de gran interés funcional y farmacológico. En general, los eicosanoides actúan cerca del sitio en el cual son sintetizados. No deben ser transportados por la sangre para actuar en lugares distantes al de su origen. Por ello se clasifican dentro del grupo de los autacoides. El grupo está integrado por prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos y tromboxanos. Las fuentes de lípidos se dividen en tres: grasas, fosfolípidos y colesterol. Las grasas, a su vez, se dividen en tres: saturadas, insaturadas y trans. Una de las fuentes de las grasas saturadas proviene de alimentos de origen animal como carnes rojas y la mantequilla, aceites de palma, aceite de coco, también ricos en este tipo de grasas. Las grasas insaturadas se dividen en dos: monoinsaturadas y poliinsaturadas. Ejemplos de las monoinsaturadas están presentes en el aceite de oliva, de colza, los frutos secos como los pistachos, almendras, avellanas, nueces de macadamia o anacardos, cacahuates, aguacates y sus aceites. En las poliinsaturadas se encuentran aceites de girasol, pescado, aceite de soya, maíz, azafrán y también pescados azules como el salmón, el atún y la sardina. En las grasas trans encontramos los empanizados y las frituras, la manteca y margarina en barra. Dentro de las fuentes de los lípidos, en particular de los fosfolípidos, encontramos nueces, almendras, huevo o carne. Y ya por último, la clasificación en fuentes de los lípidos tipo colesterol los podemos encontrar en el hígado de cerdo, sesos de ternera, carne de ternera o yema de huevo.